Aquí hace un cierre, un corte y arranca. ¿Cuál es más entendible de Esta. Este es más tiburón. Bueno, dale, decido ya. Soy Gustavo Paternina, soy tatuador. Me dedico al mundo del tatuaje hace un poco más de 10 años. En este momento me encuentro trabajando en el que es quizás uno de los proyectos más importantes en los que he incursionado. Quiero ser partícipe en la preservación, protección y divulgación de la historia de las culturas colombianas. ¿Cómo es eso? Les voy a presentar todo un proyecto al que he llamado La Ruta del Jaguar, en el que hemos recorrido toda Colombia buscando información, tanto en las comunidades indígenas como en los museos etnográficos, museos arqueológicos. Todo esto con el fin de estar más cerca de la realidad de lo que es la historia de Colombia. Listo. Grabando 3, 2. Bueno, me encuentro en Cartagena. Voy a visitar el Museo de Oro Zenú. La verdad, todo nace aquí. Aquí nace mi interés con respecto a este tema. Hace aproximadamente 8 años vi una foto de alguien conocido en un museo, en un lugar, y pensé que era algo fuera del país, porque se parecían a unos patrones que se encuentran en otros lugares del mundo, no necesariamente aquí. Cuando le pregunté a esa persona en qué lugar estaba, me dice que en Cartagena. Me sorprende. ¡Boom! La idea. ¿Cómo? ¿Cartagena? ¿Eso está aquí cerca? ¿Qué pasó? Entonces me explicó de que eran unas fotos que se había tomado dentro del museo, que tenía que era una recopilación artística de los pueblos de esta zona del país. Eso despierta mi interés porque veo una coincidencia artística entre lo que sucedió en Colombia, en esta zona, y lo que sucede en otros lugares del mundo. Entonces ahí comienza mi duda, comienza a generar este interés, comienzo a ver que se puede hacer algo chévere con el arte, ¿sí? Que se puede hacer algo chévere con el arte de nuestros pueblos. Oye, me gusta porque es lo que trato en el libro, ¿no? O sea, parece como que a la final en el libro, cuando lo estoy escribiendo y todo eso, realmente es esto. ¿Qué diferencia al discurso hay entre ese momento y de pronto lo que ya fuiste descubriendo durante todos los viajes y la investigación como tal? Bueno, siento que más que una diferencia es una reafirmación. Ahí en ese momento yo no sabía ni para dónde iba, ni qué quería hacer, no tenía ni idea de qué museos había. Pues ya tenía una idea porque ya tenía un año realizando como un trabajo, una investigación, pero no sabía realmente para dónde iba esto. Y al final mi investigación, viajar por Colombia, por todos los museos, entablar conversaciones y diálogos con las comunidades indígenas, siento que reafirmaron esto que fue la primera entrevista. No digo que siempre se mantuvo así, estoy seguro que durante todo el proceso de investigación de los 3 años que duró el proyecto, varié mucho, ¿sí? Mis ideas sí cambiaron durante el proceso, porque entonces cuando más comencé a investigar me comencé a perder. Entonces a veces quería una cosa, después ya quería otra, después quería otra, después otra, entonces iba ahí en esos altos y bajos.
Pero al final, cuando ya estoy viendo el libro, escribiendo el libro, haciendo los diseños, haciendo los dibujos, todo se convierte en un proceso de reafirmación de lo que era mi idea inicial. Me sentí perdido muchas veces porque a veces recogía tanta información que me sentía perdido. Entonces decía, mira, lo que yo pensaba en un principio no es. Pero al final, cuando ya cogí toda esa información y me senté esos 2 meses, los 2 meses que paré totalmente de tatuar, que me dediqué a no hacer más nada sino a trabajar en la investigación, cuando ya recogí todo ese material, lo uní, lo terminé de organizar, diseños, ideas, todo. Entonces ahí regresé al origen, porque chévere, yo no había escuchado esta entrevista, pero realmente es un gran resumen de lo que al final es esto, ¿no? Es algo que me nace, que amo, que me gusta, que es lo que soy, que es con lo que me siento identificado y siento que es mi llamado. Creo que los artistas nos sentimos llamados a las necesidades de nuestra época y para mí esta es la necesidad de esta época, crear una identidad, crear más diseños, crear más estilos, más proyectos que reafirmen la cultura colombiana, que es mi cultura, que es la cultura que amo. Durante la pandemia del COVID-19 fue uno de los momentos en los cuales durante mucho tiempo era la primera vez que me quedaba libre sin hacer nada. Me quedaba desocupado, quedaba un tiempo libre. Entonces esos meses me dediqué a hacer mis cosas, me dediqué a dibujar, me dediqué a escribir. En una conversación con una amiga, Carolina Algarín, que hace parte de este proyecto desde el principio, le mostré la intención de mi investigación. Yo lo venía haciendo de una manera muy informal. No tenía nada estructurado, no tenía nada organizado. Tenía información, pero no la tenía organizada, recolectada, ni seleccionada de ninguna manera. Carolina me ayudó a organizar esa información y me motivó, me incentivó a que investigara no solamente las culturas precolombinas, que eran las que yo había estudiado, sino que también investigara las culturas indígenas vivas, las culturas indígenas que en Colombia son muchísimas. Me pareció muy interesante, la verdad, un poco descabellada la idea, pero eso hace lo que con el tiempo se transformó en la Ruta del Jaguar. ¿Cómo va esta de Rubén? Buena. Interacción total con la canción. Durante 3 años recorrimos casi toda Colombia, por carretera, aire y algunos ríos. Visitamos 32 ciudades y municipios, 8 recuerdos indígenas, 23 museos entre arqueológicos y etnográficos, 6 parques arqueológicos. Todo esto con el fin de recopilar información audiovisual de las comunidades ancestrales, tanto precolombinas como indígenas vivas. Eso y un poco más fue nuestra investigación de campo. Cosas de nuestra ruta. Y vamos. Y en la parte de abajo es Tashkiwa. El rombo. Ajá. Como la parte de este es Ekiwa, que esa es la parte de arriba. Ekiwa. Ekiwa. No. Me perdona si lo escribo mal. ¿Puedes escribirlo? Cañate se llevó la vuelta. Pues estaba ya.
Equiwe. Equiwe. ¿Y abajo? Este es el Masayue, que es Equiwe. Y la parte de abajo es Tashkiwe. Dale, escribe, por favor. Como quieras. Tashkiwe. Tashkiwe. ¿Y qué representan? Pues los espíritus mayores que significan la parte de arriba y la parte de abajo, que es nuestra madre tierra. ¿Y nosotros seríamos el centro? Ujú. Según esta representación, nosotros seríamos el centro, ¿cierto? Es cierto. Seríamos el hombre. Claro, entonces estos serían nuestros espíritus. ¡Wow! Ujú. En el principio de la investigación, comencé a recorrer Colombia y a ver muchos lugares, me sucedió algo. Y hay un problema muy grande en lo que es lo cultural, que es el miedo a la apropiación cultural. Me dio mucho miedo porque sentía que, pues, por mis orígenes, porque soy de la ciudad, porque soy hijo de gente de la ciudad, sentía que no tenían como el derecho a hablar de las culturas indígenas colombianas, porque si bien mi tatarabuela fue indígena, mi bisabuela, tatarabuela era indígena, pues yo no tengo ningún tipo de contacto ya con esas comunidades. Entonces me daba miedo incurrir en apropiación cultural, porque sentía que era faltarle al respeto a las comunidades indígenas, faltarle al respeto a mis antepasados y faltarle al respeto a los primeros habitantes del territorio colombiano. De tanto investigar sobre este miedo, conocí algo que es la apropiación social de la cultura, que creo que es una de las cosas más importantes durante toda esta investigación, y fue cuando me di cuenta que yo no estoy intentando aprovecharme, ni apoderarme, ni de apropiarme de algo que no es mío, sino que a través de mis conocimientos estoy tratando de mostrarle a los demás, de tratar de mostrarle al mundo ese valor tan importante, tan sagrado que hay en las culturas tanto precolombinas como indígenas vivas. ¿Qué es lo realmente propio en una comunidad? Si acaso esa línea de tiempo no la alcanzamos a ver, no la alcanzamos a dimensionar para entender que son transformaciones que generación tras generación van formando una apropiación cultural. Pero lo que sí es propio es cómo han utilizado todos estos materiales para transformar, ¿sí? Para seguir plasmando su identidad. Entonces lo propio son las conquistas, ¿sí? Lo propio es lo que llega de otros territorios y lo volvemos nuestro, lo apropiamos. Entonces yo creo que no hay algo propio, sino que hay apropiaciones. Y que hay unas que, como no podemos ver bien en la línea del tiempo dónde están, pues la gente dice, no, pero es que esto es nuestro, es que primero lo inventamos nosotros. Pero es porque no hemos podido divisar en el tiempo que los seres humanos... Entonces imagínate nosotros como seres humanos tratando de encontrar esas diferencias, pero realmente en el fondo todos estamos accediendo a la misma fuente, desde diferentes culturas, a través de la historia de los tiempos. Cuando te encuentras con la geometría sagrada, todos los pueblos han llegado a los mismos puntos, ¿sí? El diseño los ha unido. ¿Cómo han llegado a esa fuente? Pues han llegado por diferentes caminos, pero todos han logrado fluir para poder llegar y encontrarse con esa musicalidad, con ese movimiento del cuerpo, con esa transformación de la plástica. A mí me parece que el arte está dentro del plano de lo espiritual, y que las comunidades que desarrollan a través de su cultura toda esa espiritualidad encuentran en el arte un vehículo para poder transformar esa cultura y para poder en el arte vivir, para seguir tejiéndolo en el tiempo. Estos somos nosotros, esto es Chiribiquete, esto es Cundinamarca. Entonces podemos ver las ilustraciones de los primeros humanos en todo el mundo, ¿sí?
las diferencias son menos que las similitudes. Esto lo encontramos fácilmente en piedras marcadas en Risaralda. Esto son representaciones iguales a las de Chiribiquete, las que hay en Colombia, ¿sí? Las australianas, estos son casi idénticos a los de Chiribiquete, ¿sí? Culturas que no tuvieron nada que ver la una con la otra. En Japón hay pintura rupestre muchísimo antes también, del mismo tiempo, muchas datan de las mismas épocas del humano, ¿sí? 6.000, 8.000, 10.000, 15.000, 18.000 antes de Cristo. Las culturas que tanto nos impactan, las nórdicas, tienen los mismos grafismos, los mismos diseños, las mismas interpretaciones de su entorno que las que tenemos nosotros, ¿sí? Pero todos los seres humanos salimos del mismo lugar y creamos arte al mismo tiempo. Pero todos estamos conectados, todos venimos del mismo lugar, todos tenemos la misma conexión en el mundo. Y bueno, qué mejor manera de entenderlo que a partir de nuestras maneras de expresión. Ahí está. Eso es lo que somos. Somos pueblos tratando de dejar un mensaje en la humanidad, tratando de dejar mensajes para las futuras generaciones. Si queremos hablar de que algo sea colombiano, pues entonces tendríamos que reconocer que lo colombiano actual, hoy, es la suma de los territorios afro, indígenas y mestizos. Eso es lo que podríamos denominar que es lo colombiano. Reconocer lo indígena, pues reconocer lo indígena no es solamente reconocer un ícono, sino reconocer una cultura a la cual representa y qué función tiene ese ícono dentro de la cultura para poder tener un contexto, ¿sí? Porque si no, pues... Y otro punto de inflexión que tiene esta historia, ¿sabes cuál es? Cuando yo estuve haciendo la recopilación de la simbología, yo me hice una pregunta. Fue, ¿cuándo se hizo el último símbolo? ¿Y quién lo hizo? ¿Y por qué dejó de hacerlo? ¿Y vamos a hacer más? Y entonces, ¿será que esta investigación nos va a llevar a crear las condiciones necesarias para que se creen nuevos diseños? ¿Para que se creen nuevas simbologías? Porque entonces estaríamos hablando de que la cultura sigue viva, de que los pueblos indígenas no habitaron, sino que habitan. La verdad yo siento un llamado a lo que estoy haciendo, ¿sí? No es algo que se me ocurrió de la nada, no es algo que estoy haciendo con algún interés en específico. Yo me siento llamado a exaltar la riqueza de las culturas colombianas a través de un arte diferente. Yo soy tatuador, mi arte es hacer tatuajes y mi corazón me decía o me dice que tengo que llevar nuestro arte, nuestras culturas a una expresión diferente, ¿sí? La mayoría de los artistas siempre queremos hacer algo que pueda hacer del mundo un lugar mejor. Y mi intención con la Ruta del Jaguar no es crear un estilo de tatuajes como tal. Solamente es único y exclusivo, que la información no se pueda utilizar para algo más, ¿no? La idea es que muchas personas puedan tener acceso a mi base de datos, a los diseños que estoy haciendo y los puedan multiplicar, puedan hacer sus propias versiones, para que en Colombia nos demos cuenta que el tatuaje es un arte que está a la altura de hablar de la historia de Colombia. Que si bien hay muchos estigmas sociales que ya se han venido venciendo, aún hay mucho trabajo por hacer. Hay algo bonito sucediendo en toda Colombia porque la mayoría de las convenciones ya comenzaron a incluir las categorías de estilos colombianos. Y eso es muy motivante porque no soy solamente yo el que estoy trabajando en esto, sino que también hay una cultura, una comunidad grandísima intentando o haciendo parte de la historia de la cultura de Colombia a través de este arte tan bonito, como es el de
narrar historias sobre nuestras pieles. ¿Comienza de dónde? Comienza por eso, esto es Gustavo Paternina, por el cierre del hotel. Y en esto ando. En esto ando trabajando, en mi proyecto, en mi investigación, en saber de dónde vengo. Hay muchos datos históricos, hay muchas bibliografías, hay muchas tesis, hay muchas investigaciones, pero realmente estoy haciendo esto porque quiero conectarme realmente con mi gente, realmente con mis ancestros, realmente con mi tierra. Esto soy yo, esto soy Gustavo Paternina, investigando, creando y buscando un estilo que me identifique.